En el libro de Daniel, en el capítulo 7, podemos leer en el versículo 18 que después que el Hijo del Hombre, del verso 14, recibe dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. También en el verso 18 dice, recibirán después el reino los santos del Altísimo. Estos santos del Altísimo que reciben el reino, como lo recibe el Hijo del Hombre del verso 14, son los coherederos con el Hijo del Hombre. Los santos del Altísimo son los coherederos con Cristo. En el verso 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Lo que nos indica a nosotros que el reino no dura 1000 años, sino que los 1000 años vendrían a ser una primera parte para cumplir ciertas cosas. Pero el reino instalado por nuestro Señor Jesús en esta tierra, dura para siempre, como estamos leyendo en estos versículos. Los que reinan al lado de nuestro Señor Jesús, ese reino, los que reinan sobre las naciones de la tierra, permanecen en ese reino para siempre, porque no será el reino dejado a otro pueblo, conforme ya hemos leído nosotros en el capítulo 2 de Daniel. Pero si usted lee el verso 20, usted va a entender cómo Daniel 2 y Daniel 7 es un paralelo. Cuando se dice en el verso 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza una bestia, y dice, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Está hablándote aquí de 10 cuernos. Es decir, te está hablando de esos 10 dedos de los pies de la imagen mostrada a Nabucodonosor. 10 dedos, 10 cuernos, 10 reyes. 10 reyes que tendrán el control en el mundo entero y se lo darán a la bestia, asociándose con la bestia, en el tiempo de la gran tribulación. Aquí dice en el versículo 21, y veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía, refiriéndose a ese terrible tiempo de la gran tribulación. Heredar el reino para la última generación de creyentes no será gratuito. El heredar será para pelear una batalla. Luego dice en el versículo 22, hasta que vino el anciano de días, que es el Dios Todopoderoso en una teofanía, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, cuando dice aquí se dio el juicio a los santos del Altísimo, luego habla y dice, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Qué recibieron? ¿El juicio o el reino? Claro, la palabra juicio aquí está denotando gobierno. Está denotando una regla de gobierno sobre el resto. Así que aquí está hablando de juicio como reino, de juzgar las naciones como reinar sobre ellas. Y aquí estamos viendo nosotros en estos versículos esta gran verdad. Y es maravilloso leer. Dice, por ejemplo, sobre el anticristo en el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo, o sea, el más alto, el anciano de días, el más grande. Y a los santos del Altísimo quebrantará. El anciano de días representa al Altísimo en esta visión. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo pensará en eso. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, la potestad de un control político-militar de muchos países del Medio Oriente, pero también de algunas naciones de la tierra en donde ejerce una influencia notable. Verso 26, pero se sentará el juez, es decir, el encargado de reinar, y le quitarán su dominio, le quitarán el dominio al anticristo para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, ese reino sobre la tierra, sobre buena parte de la tierra en el caso del anticristo, dice, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Note que son los reinos debajo de todo el cielo.
El reino que coheredamos no es encima de los cielos, ni en los cielos, sino debajo de todo el cielo. Los reinos debajo de todo el cielo. Lea el capítulo 7, verso 27 de Daniel. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los coherederos. Ellos son el pueblo de los santos, los santos. Dice aquí, cuyo reino, en el verso 27 al final, es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Nota? Obedecerán a ese pueblo. Obedecerán al pueblo, a aquel pueblo de los santos del Altísimo. Los términos de la tierra le obedecerán. Todos los dominios le obedecerán. Esa es la invitación del Señor Jesús. Que el que venciere también recibirá autoridad sobre las naciones. O sea, autoridad para reinar sobre las naciones. Eso es lo que recibe el que venza, porque ha sido recibido en el pueblo de los santos del Altísimo, que es la iglesia, que es la congregación de Dios, la congregación del Cordero, la congregación del Mesías. Lo está diciendo en forma determinante y concluyente este capítulo profético en el libro de Daniel. No debemos equivocarnos. Si nosotros aislamos nuestra mente y solo leemos el Nuevo Testamento y vemos acerca de la iglesia reinando y vemos acerca de promesas de repente que se cumplen en el libro de Apocalipsis, sin embargo, no entenderemos exactamente las cosas mientras nosotros no comparemos lo que está en el Nuevo Testamento con su base, que es el Antiguo. En el Antiguo Testamento se muestran estas cosas. Por eso el Señor Jesús es llamado el Hijo del Hombre. Por eso Pablo entiende que los santos reinarán. Por eso dice, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? O sea, ¿reinarán sobre las naciones? Más adelante dice que hemos de juzgar a los ángeles que pecaron. En un sentido, no voy a explicar eso ahora. Pero sin embargo, juzgar allí está indicando a nosotros que es una potestad ejercida. Si Daniel dice que el reino de los santos se va a dar cuando nuestro Señor Jesús regrese a esta tierra por segunda vez, entonces eso indica que al tiempo de la destrucción del anticristo se recibe la herencia, porque al tiempo de la destrucción del anticristo es que nuestro Señor Jesús desciende y nuestro Señor Jesús es el que toma el poder y nuestro Señor Jesús es el que le brinda y le comparte ese poder y esa autoridad a los santos del Altísimo. Daniel es un libro especial para esto y nos muestra una realidad de verdad contundente. Es un profeta que nos enseña a nosotros sobre ese tiempo, sobre el tiempo cuando esos santos recibirán juntamente con nuestro Señor Jesús el reino, el dominio sobre todas las naciones. Quiero terminar leyendo sobre este mismo tema, el tema de cómo nosotros vamos a recibir este reino, que es un reino que no dura 100 años, tampoco 1000, sino un reino que tiene una duración mayor. Sí, la Biblia le llama un reino inconmovible, pero Pedro, este hombre de Dios, denomina al reino un reino eterno. En Primera Pedro, o mejor dicho, Segunda Pedro en el capítulo 1, yo quiero que veamos aquí en el versículo 10, 1:10, Segunda Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, es decir, no cayendo, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Entiende? De nuestro Señor Mesías y el Salvador que Dios nos ha provisto. Jesús el Mesías.
Dice aquí que seremos recibidos y que nuestra entrada será generosa y también amplia. Pero le llama al reino de nuestro Señor Jesús con un nombre: reino eterno. Esa palabra reino eterno nos está diciendo a nosotros que ese reino viene en la otra era, que es de la era venidera, pero guarda relación con el resto de palabras de Dios que nos indican a nosotros que efectivamente ese reino no es solamente de 1000 años, sino un reino que permanece. Esto es lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia y hemos dado lectura a lo que dice Pedro, el mismo apóstol Pedro, enseñando acerca de estas cosas. También el mismo Santiago habla de este mismo tema. Y hablando de este mismo tema, Santiago dice que nosotros tenemos una promesa de Dios, y que esa promesa de Dios un día se va a hacer realidad para nosotros. En el versículo 5 del capítulo 2 de Santiago, dice: hermanos míos, o sea, está hablando a los creyentes, a los cristianos: hermanos míos amados, oíd. Y luego hace una pregunta, pero con una connotación de enseñanza. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Refiriéndose a los humildes, refiriéndose a los sencillos de corazón. Dice: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y luego añade: y herederos, porque ese es el fin de la fe. Tú crees que vas a recibir aquello y lo recibes, porque Dios lo ha prometido. Y herederos, lea, del reino que ha prometido Dios a los que le aman. Te está enseñando aquí el mismo Santiago que somos herederos, sí. Somos coherederos con el Mesías. Pero ¿qué heredamos? Gobernar naciones, ciudades para gobernar. Heredamos el reino, porque aquí dice: herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman. ¿Qué ha prometido Dios a los que le aman? Ha prometido darles el reino. No temáis, manada pequeña, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esa palabra también es para todo el pueblo de los santos del Altísimo. Dice aquí: herederos del reino que Dios ha prometido. Dios no ha prometido ninguna otra cosa sino una parte en ese reino precioso de nuestro Señor. Creamos a esta palabra, creamos a la promesa de Dios, porque si Dios lo ha prometido, Dios lo ha de cumplir. Es nuestra herencia. Vamos a heredar el reino. Es así como se habla en todo el Evangelio. Los que se acercan al Señor Jesús siempre le piden entrar a ese reino.